Vamos a pasar rápido porque después se va a tener que retirar porque tiene que preparar una charla sobre su próximo viaje a China. Vamos a pasar con Fran Tayana, que nos va a hablar de... Nosotros le habíamos prometido, porque intentamos ir cumpliendo las cosas que prometemos al aire, que es la columna de India parte 2, lo que quedó afuera de la última vez que Fran hizo la columna sobre la India. Así que ahora vamos a aprovechar este sábado lluvioso para completar un poco de eso que quedó pendiente. Fran Tayana, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, muy amable. Estoy muy contento de hacer esta columna, entre otras cosas, porque tengo un gran anuncio y acá voy a apelar a la publicidad no tradicional, porque en el día de ayer logré cumplir un sueño, que es estrenar mi primer largometraje. Ahí tenemos Y ahí, el flyer. La portada es increíble. La portada es La increíble. Tayanama. Este es el póster de mi película Tayanama. Es el resultado de un viaje que hice 3 meses por India. Los que serán regimentistas de la primera hora recordarán mis videos filmados en la calle por ese maravilloso país. Y el día de ayer lo estrené finalmente. Lo subí a mi canal de YouTube, así que si les copa lo que hago, si tienen algún interés en la India, les pido encarecidamente que vayan a verlo, que lo compartan. Está en mi canal de YouTube, lo pueden encontrar por Tayanama o Fran Tayana en YouTube y debería aparecer. Bien, y va a haber próximas presentaciones, así que quienes no hayan ido el día de ayer pueden hacerlo próximamente. Vamos a estar pasando las fechas en las redes del régimen, obviamente, para que también vayan a ver este espectáculo que te hiciste. Felicitaciones, amigo. Ya están pidiendo parte 2 del documental. Uf, qué intenso que sos. Un Un nuevo público viaje a la insaciable. Insaciable. Pero bueno. No queremos volver a perder a Fran 3 meses viajando por la India. Lo preferimos acá todos los sábados despertándose temprano con nosotros. Ahora sí, vaya. Bueno, continuando con lo que habíamos dicho hace un par de semanas, la geopolítica de la India es, para mí, no solo una pieza clave dentro de lo que es la estructura geopolítica global, sino que también es un país muy interesante para estudiar en una época como esta, donde las antiguas categorías con las que en general analizábamos las relaciones internacionales ya quedan obsoletas. Y en eso me parece que países como puede ser India, como puede ser, por ejemplo, Turquía, son casos muy interesantes, pues son países que rompen todos nuestros esquemas previos, ¿no? Lo fundamental para entender de la geopolítica india es que India es un actor en sí mismo y siempre lo fue. Desde su independencia, la República de la India siempre rompió con los esquemas binarios que se le intentaron imponer, ¿no? Ya desde la temprana Guerra Fría, Nueva Delhi desarrolló rápidamente una posición muy propia, compleja, de a ratos contradictoria, pero siempre profundamente auténtica y distinta, ¿no? India es uno de los países que tiene un rol protagónico en la conferencia de Bandung de 1955, donde se funda el movimiento de los países no alineados. Y aún dentro del no alineamiento, India siempre va a tener una mirada particular. En estas últimas épocas, India solo ha reforzado esos conceptos, ¿no? Muchas veces India es uno de esos países que te agarra siempre en offside. De repente, India está en BRICS y está en la Organización de Cooperación de Shanghái y está en el G20 y puede ser cercano a Rusia, puede ser cercano a Brasil, y uno de repente se encuentra tentado de colocarlo en un cierto lugar y de repente uno ve que Modi tradicionalmente ha tenido una muy buena relación con Trump o que tradicionalmente tiene una muy buena relación con Israel, y de repente surgen preguntas, ¿no? ¿Y cuál es el juego de la India? Y para entender el juego de la India tenemos que plantearlo no en términos externos, no si Estados Unidos, si China, si OTAN, si BRICS, sino hay que plantearlo en los términos de India. Y para eso traje un par de mapas para empezar a entender esto. Este para mí es uno de los mapas absolutamente claves para entender la situación de India. Y mucho del juego geopolítico de India en realidad arranca no en India, sino en la meseta tibetana, justo al norte del país, del otro lado de los montes Himalayas.
Y el Tíbet es un lugar muy interesante por varios motivos, pero hay que tener una cosa en cuenta, que el Tíbet tiene dos apodos que vale la pena recordar porque no son en vano. Uno es el tercer polo, porque es la mayor concentración de agua dulce congelada fuera de la Antártida y el Ártico, que se encuentra en algún lugar del planeta Tierra, donde es la mayor concentración de glaciares, en la parte más elevada del planeta Tierra, y la meseta tibetana es inmensa. El segundo apodo que vale la pena recordar es el techo del mundo, que hace referencia no solo a su altura, sino a un dato muy importante, que es que la mayoría de los grandes ríos de Asia surgen en el Tíbet. Claro. De hecho, los tres grandes ríos de China, el río amarillo, el Huanghe, el Yangtze y el río de las Perlas, todos arrancan de una u otra manera en el Tíbet. Con lo cual el Tíbet para China es una locación absolutamente estratégica. Es una cuestión imperativa y existencial. Por eso el control sobre el Tíbet y el control sobre esas vías fluviales para China es una cuestión literalmente de vida o muerte. No. Por otro lado, ahí sí podemos volver al mapa. India, el anterior. La situación de India es comparable, porque muchos de los grandes ríos de India en realidad surgen en el Tíbet, y el único que no surge de este lado de los montes Himalaya, que es el Ganges. La civilización india básicamente ha dependido tradicionalmente de tres grandes sistemas fluviales. Por un lado, el Ganges, que lo pueden ver ahí, es el que va del noroeste al sudeste en diagonal. Uno de los ríos más fértiles del mundo. El norte de la India, la llanura gangética, es una de las zonas tradicionalmente más productivas desde lo agrícola, lo cual explica por qué también India tradicionalmente ha tenido tanta gente. Por otro lado, hacia el oeste tenemos el río Indo, que es el que le da nombre al país. De hecho, originalmente el nombre es Sind, pero los persas no podían pronunciarlo, y Sind que se fue transformando y quedó en lo que nosotros conocemos como Indo y después India. De hecho, creo que el río Indo es el único río del mundo que le ha dado nombre a un país, un subcontinente y un océano, lo cual no está nada mal. Y muy meritorio. Y por cotiza en el mercado de ríos. Sí. Bueno, nuestro querido Río de la Plata le ha dado el nombre a un país, una región y un club de fútbol. ¿No? River Plate. Es verdad. Igual, ¿no? Digno Bueno, Río. Hay chistes Río para hacer, pero no lo vamos a hacer. Y el tercer... En pos de la unidad argentina y continental. En pos de la unidad no vamos argentina. a enemistarnos con más países de lo que ya lo hemos hecho hasta ahora. Y el tercer río que termina de cerrar este sistema, que es muy importante, y además es un río que a mí me encanta, porque es uno de los ríos más raros del mundo. Es un río que nace en el Tíbet. El Tíbet es conocido como el Yarlung Tsampo, y cuando ingresa en India se vuelve el Brahmaputra. Ahora, el Brahmaputra es ese río que tiene una forma, si ustedes están viendo, como así, que está justo al norte de India, va por el Tíbet y pega un volantazo y desemboca en la India y en Bangladesh. Se une con el sistema gangético y logra desembocar en el delta más grande del mundo. Ahora, durante muchos años se especulaba, pero no se sabía que si efectivamente el Yarlung Tsampo y el Brahmaputra estaban conectados, y después descubrimos que efectivamente son el mismo río. Pero este río hace una cosa muy particular, que ahí, si pueden ver, tiene un codito en el cual el río mete una vuelta en U muy abrupto, y en unos pocos kilómetros el río baja algo así como 700 metros de altura, lo cual lo vuelve uno de los torrentes más poderosos del mundo. Y el Brahmaputra esencialmente es lo que le permite la vida a centenares de millones de personas. Pensemos que solo Bangladesh es un país que tiene una población más grande que Rusia. Entonces, la existencia de India como civilización depende en enorme medida de todos estos sistemas fluviales. Ahora, ¿qué pasa? Particularmente con el Brahmaputra,
India no controla la totalidad de ese río, lo cual lo vuelve un talón de Aquiles absolutamente crucial. Por otro lado, de manera inversa, la mayoría del río Indo que arranca en India en realidad ya no ha quedado dentro de la India, sino que está dentro de Pakistán. Y de hecho, si uno ve ahí en el costado el mapa de Pakistán, el río Indo es la columna vertebral del país. Digamos, el país más o menos se arma a las orillas de ese río y para Pakistán es algo fundamental. Entonces, en India vemos una importancia enorme de los sistemas fluviales alrededor de los cuales se ha estructurado ese país, tanto a lo largo de su historia como en el mundo contemporáneo. A esto se le agrega otro detalle no menor. Ahora sí, el siguiente mapa, por favor. Acá, en este mapa, pueden ver las zonas territoriales que India se disputa. Y en esto, India básicamente tiene dos conflictos fronterizos clave. Uno en el noroeste del país y otro en el noreste del país. Ambos, de una u otra manera, involucran a China. Y en el caso del noroeste, también involucra a Pakistán. Entonces, esto tiene que ver con dos cuestiones, una de carácter geográfico y otro de carácter histórico. Tradicionalmente, las cordilleras montañosas se volvieron zonas muy controversiales, sobre todo en el siglo XX a la hora de delimitar fronteras, ¿no? Tradicionalmente, a lo largo de la historia antigua, la Edad Media o la temprana modernidad, los países más o menos entendían que las cordilleras eran fronteras, pero delimitar bien el límite no era una preocupación muy importante, en parte porque los mapas no eran tan buenos, las fronteras eran más difusas y en última instancia tampoco tenían los recursos o los medios para ocupar o explotar esas regiones. O sea, subirte al Himalaya o subirte a los Andes en el año 800 ni tiene mucho sentido, lo vas a pasar mal, no puedes hacer mucho al respecto, no tenés comunicaciones. Entonces, bueno, más o menos las cordilleras montañosas eran fronteras, por un lado, muy claras, digamos, tenés una montaña enorme. Sí, pero que un no kilómetro más, un kilómetro menos no hacía a la frontera. 50 kilómetros más, 50 kilómetros menos tampoco hacía mucho. Entonces, eran por un lado fronteras muy claras, muy estables, pero también muy difusas. Ahora, con el avance de cartografía moderna y también con el avance de revoluciones en medios de transporte, en comunicación, y también la propia industria que vuelve que algunos recursos pasen a ser absolutamente claves en un estado moderno industrial contemporáneo, de repente estas fronteras muy poco claras pasan a ser muy polémicas. Entonces, India en buena medida hereda el espacio geográfico que había ocupado el Raj británico, ¿no? La colonia británica sobre la India. Y los límites, y acá vemos al legado histórico, los límites entre el Raj británico y el Imperio chino, que después van a heredar la República de India y la República Popular China, son difusos y no se habían resuelto de una manera tan clara en el siglo XIX o en el siglo XX. Entonces ahí quedó un conflicto latente. De hecho, relativamente poco después de su independencia, en 1962, India va a tener que pelear una de sus primeras guerras internacionales justamente con la República Popular China en ese sector del noroeste del país, digamos, lo que es uno de los campos de batalla más elevados del planeta Tierra. Esto tiene también distintas facetas que son importantes y hacen a la complejidad geopolítica de India. Si bien había una situación de frontera que no estaba resuelta entre Beijing y Nueva Delhi, en última instancia Mao Zedong decide atacar a India por cuestiones más políticas que puramente geográficas. Y eso tiene que ver nuevamente con el techo del mundo, el Tíbet. El Tíbet había sido parte del Imperio Chino. Sin embargo, los tibetanos son su propia etnia, tienen su religión muy famosa del mundo, que es el budismo tibetano, con un líder
teocrático, que era el Dalai Lama, que es esencialmente el sumo sacerdote del budismo tibetano y quien gobernaba el Tíbet dentro del esquema del imperio chino. Con el colapso del imperio y la venida de la república, el poder chino se balcaniza, se fragmenta a lo largo del país. Hay algunas regiones que se pierden. De hecho, la actual República de Mongolia es una de esas partes del imperio chino que se corta solo y después no es reincorporado ni a la República ni a la República Popular. Y el caso del Tíbet, en un momento parecía que podía construir esa autonomía, y todo esto es revertido cuando ingresan las tropas del Ejército Popular de Liberación a partir de 1951. Ahí Tíbet vuelve bajo el control efectivo del gobierno central chino, pero al final de esa década pasa otra cosa, que es que el Dalai Lama, con ayuda de la India y con ayuda de los Estados Unidos, se exilia a la India, el lugar donde vive hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué la India? Porque, bueno, India tiene la particularidad de no solo tener un... Y hay una revuelta en el Tíbet. Y hay una revuelta en el Tíbet. Hay una revuelta. No es... O sea, porque digo que no es solo que se exilia, no sería tan... No es para interrumpir, pero me refiero... Hay una revuelta en el Tíbet que convierte al Dalai Lama en la figura más importante y se exilia. Eso es lo que quiero remarcar, porque a veces... No, sí, digamos, y todo este proceso, digo, cuando yo digo vuelven las tropas del gobierno central al Tíbet, al chino, al Tíbet, digo, es parte de la gran conflictividad que es la guerra civil china, que tiene muchísimas aristas, no solamente la más conocida entre comunistas y nacionalistas. Y la década del 50 es una década turbulenta en el Tíbet. Es en este momento que está ambientada 7 años en el Tíbet con Brad Pitt. Efectivamente, la película arranca durante la Segunda Guerra Mundial, al final de la década de los 30, y termina en los años 50. Dato de color, 7 años en el Tíbet fue filmada casi toda en Mendoza, excepto la escena de estación de tren que fue filmada en la ciudad de La Plata. Es inédita la cantidad de cosas que sabe Fran. Sí, no tiene ningún sentido. ¿Por qué sabe eso? ¿Por qué lo sabe? Esto igual creo que lo había escuchado de vos mismo ya. Yo ya me había ido satisfecho cuando escuché que me encanta este río. Con me encanta este río yo ya estaba satisfecho con el programa. Tener un río favorito en un país ya es... sí. Efectivamente, durante todo este periodo de la película de 7 años al Tíbet que está sucediendo todo esto. Y el Tíbet, a ver, en algún punto hay una lógica por la cual el Dalai Lama se refugia en la India, que es que el Tíbet entra culturalmente dentro de lo que es podemos llamar la indoesfera, ¿no? Las partes del mundo donde hay una influencia cultural india. Bueno, pensemos que si bien actualmente solo alrededor del 10% de los budistas del mundo vive en India, el budismo se originó en la India y es una de las llamadas religiones dhármicas, ¿no? Es una de las grandes religiones oriundas precisamente de la India, y claramente el budismo es una religión india, digo, desde lo cultural, desde lo conceptual, desde las coordenadas intelectuales de esa religión. Entonces, siempre hubo una influencia cultural, religiosa, teológica india sobre el Tíbet, y en este momento India decide intervenir y justamente le da asilo al Dalai Lama. Es como un castigo indirecto a esto que Mao ataca a la India en 1962, una guerra que India pierde de manera decisiva, y es una gran humillación para el gobierno de Jawaharlal Nehru, el primer ministro de la India, como el Perón de la India, que además a lo largo de los años 50 había desarrollado todo este concepto justamente del no alineamiento, y es junto con el canciller de China, Zhou Enlai, que desarrollan los 5 principios de coexistencia pacífica. De hecho, Zhou Enlai hace una visita muy famosa ¿es como resultado de ese conflicto, lo de los 5 puntos? No, al revés, era antes. Claro. O sea, estaban construyendo buenas relaciones con China. China y India participan en Bandung, los alineados. Claro. Zhou Enlai va a India. India en este momento también tiene buenas relaciones con la Unión Soviética. Durante la visita de Zhou Enlai, de hecho, hay un eslogan que ha sobrevivido en la memoria colectiva, que era Hindi Chini Bye Bye, tipo
los chinos y los indios somos hermanos. Y Nehru tenía la esperanza de que los dos grandes gigantes de Asia, los dos grandes gigantes de Asia que recién habían roto las cadenas del colonialismo, podían construir una relación de cooperación fraterna frente a la Guerra Fría. Y después tiene la idea de justamente refugiarlo al Dalai Lama, que Mao Zedong no se lo toma bien. Claro. Como muchas cosas que Mao Zedong no se tomaba Mao particularmente. no tendía a tomarse bien algunas cosas. Hay que señalar eso. Era un viejo brulón. Y de hecho, en gran parte, la neutralidad de la URSS frente a esa situación es uno de los factores de la ruptura sino-soviética. Efectivamente, porque a lo largo de todo este proceso, la Unión Soviética lentamente se está alejando cada vez más de China. Y eso tiene que ver... y esto tendríamos que hacer una columna en algún ¿Sabes momento. que lo estaba pensando? Tenemos que hacer una Estaba columna de pensando. esto. Todo eso se remonta a un punto clave en la historia de la Guerra Fría, que es el 20 Congreso del Partido de la Unión Soviética Y el discurso en 1956, donde Nikita Khrushchev, el eventual sucesor de Joseph Stalin, lleva adelante el discurso secreto, donde hace una denuncia íntegra de la figura de Stalin y empieza la política de desestalinización, Claro. lo cual genera internamente una crisis de legitimidad hacia adentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, del cual yo creo que el partido nunca se recupera, y un impacto enorme a la legitimidad del movimiento socialista internacional, con protestas en Polonia, con la gran revuelta en Hungría, que la Unión Soviética tiene que intervenir y reprimir sangrientamente. Y frente a todo esto, Mao dice que la desestalinización es una locura. Su postura es que no se puede tirar al tacho lo que él llama la espada de Stalin. Claro. Diciendo que, bueno, si bien Stalin, como cualquier ser humano, básicamente había cometido excesos y errores, su conclusión es que Stalin de todas maneras era 70% bueno. Y es a partir de ahí que tenemos la gran divergencia ideológica entre China, que siempre va a mantener hasta el día de hoy la línea ortodoxa del marxismo-leninismo, y la Unión Soviética, que va por el camino revisionista, que va, estoy simplificando, pero termina en su colapso en 1991. Es dentro de este proceso que sucede esta guerra entre China e India, y a partir de ese momento, India, irónicamente, se va a terminar volviendo un aliado muy confiable de la Unión Soviética en el subcontinente contra China, que peleándose con la Unión Soviética y peleándose con India va a terminar siendo el aliado de Pakistán. Pakistán, que también en toda esta época era el gran aliado de Estados Unidos. Entonces entramos ya en una enredadera de la Guerra Fría que muchas veces vemos como un conflicto binario, maniqueo, muy sencillo, y cuando uno hace zoom ve capas y capas y capas de complejidad. Sí, hasta que ahí en ese contexto China levanta la bandera del antirrevisionismo y luego tiene que ceder esa bandera ante los últimos, que son los albaneses. Los iba a decir exactamente los albaneses. Vos estás vendiendo tu viaje a Yugoslavia. Cuando Enver Hoxha le dice Deng Xiaoping se ha apartado de la línea del marxismo y somos los últimos herederos de Stalin en Albania. Yo te quiero decir que están pidiendo columna de Tito acá. Sí, sí. Sí. No, Sí. te dejo La las dos. geopolítica de Yugoslavia. Bien, sí. De paso, nos vamos a Yugoslavia en 3 meses. No lo olviden. Entren a BSM Explorers. Exactamente. Fantástico. Volviendo a la geopolítica de la India, si podemos volver al mapa de hecho, al mapa de los ríos. Lo que termina sucediendo con esto, además, en todo este proceso, Pakistán en esta época, nuevamente recordemos que tenía dos pedazos. Pakistán occidental, que es lo que hoy conocemos como Pakistán, y un Pakistán oriental, que va a lograr con la ayuda india su independencia en los años 70 y se va a convertir en Bangladesh. Claro. Entonces, India le va a ayudar a que Bangladesh sea arrancada de Pakistán. Pakistán pierde eso. Y China empieza a ayudar a Pakistán también en su programa nuclear contra India. India ahí anexa un pequeño país que existía llamado Sikkim, que estaba entre Nepal y Bután, y ahí logra un tercer frente y punto de contacto con China. Esa es más o menos la situación que se mantiene de manera estable hasta hace un par de años, cuando volvemos a mi querido río Brahmaputra, porque los chinos, que si en algo se destacan es ingeniería,
tienen el proyecto de construir la represa hidroeléctrica más potente del mundo, justamente aprovechando ese codo, que podría generar una cantidad de energía difícil de concebir. Ahora, hay pocos recursos energéticos geopolíticamente tan sensibles como las represas hidroeléctricas, porque, por un lado, sirven para generar energía, pero justamente la energía que generan es cortándote el agua. Entonces, con eso, China pasaría a tener, frente a India y Bangladesh, pero sobre todo frente a India, una carta geopolítica enorme, porque nuevamente, cortando el Brahmaputra, vos pones en riesgo el agua de unas 200 y pico millones de personas. Entonces, es por eso, entre muchos motivos, por los cuales India siempre va a tener como un gran rival geopolítico a China. Sin embargo, esto no le impide cooperar en un montón de otras áreas como los BRICS. Sí. Y el que siempre ha sido, sobre todo después del 1991, donde se arreglan las relaciones entre Beijing y Moscú, el que siempre ha sido el puente que más o menos logra balancear la relación entre India y China, ha sido justamente Rusia y particularmente Vladimir Putin, que ha logrado mantener muy buenas relaciones con los líderes chinos, pero particularmente con Xi Jinping y con Narendra Modi, el primer ministro de la India. A pesar de esto, India siempre va a buscar balancear con Estados Unidos. Y debido a su conflicto con Pakistán y debido a la ideología política de Modi, que es el hindutva, es el nacionalismo hinduista, ¿no? Una aspiración de convertir la democracia india en una nación con supremacía hindú, siempre va a tener un aspecto religioso, no solo en su relación con Pakistán, sino en su relación también con el mundo islámico, lo cual también lo lleva a cosas sorprendentes como mantener muy buenas relaciones con el Estado de Israel, mostrando nuevamente las inmensas capas de complejidad que rodean ese país maravillosamente complejo que es la República de la India. Muy complejo seguir las relaciones internacionales de la India. Bueno, cada vez que habla Fran es como que se abren un montón de links y ventanas para próximas columnas. No te puedes ir a la India, nos vas a tener que ir desmembrando cada pedacito de lo que nombraste. Imagínate si se iba un año. No volvía. Volvía como canciller para firmar algún convenio de algo. Sí, la verdad. Bueno, y también quedan pendientes las de Pablo. Yugoslavia, la ruptura sino-soviética. La ruptura Los sino-soviética es 250.000 búnkers individuales Los de Embello. 250.000 búnkers de. Para mí de la ruptura Enver Hoxha. sino-soviética es increíble. Sí, No, son fabulosos, fuera de chiste, los afiches de la amistad sino-albanesa. O sea, es muy específico. Sí. Porque además vos tenías en los Balcanes Yugoslavia y al sur había un apéndice, tipo Yugoslavia estaba diciendo, bueno, estamos en esta visión en la cual somos una suerte de puente independiente entre el primer y el tercer mundo, y al sur había un enclave megastalinista, que era Albania. Dato de color, cuando se murió Stalin, Enver Hoxha logró juntar a todo el país en una plaza para festejar, para conmemorar el funeral. Bueno, esperamos esa columna conjunta porque, bueno, con todo lo que venimos prometiendo tenemos régimen para rato porque tenemos muchas columnas pendientes, cada programa se van abriendo más y más próximas columnas porque, bueno, el mundo es complicado y sobre todo es interesante intentar entenderlo, comprender qué está pasando, analizándolo y también es bueno volver a las bases, volver a la Argentina y hablar de defensa, de soberanía, y para eso es que vino David Pizarro, nuestro amigo, es hermano de la casa, no es amigo, persona que también estuvo el año pasado, nos acompañó en diferentes columnas sobre la Antártida, pero que hoy nos va a contar sobre... ¿Qué? Seguimos hablando, algo pasó, paren que casi que rompemos el estudio. No, mentira, ya, listo. ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? Sí. El sexto cómodo. hombre. El sexto hombre. Como Tony Kukoc. Bien, casaste la Alguien. referencia Sí, del... sí. Pues ayer cuando estábamos hablando con alguien, cómo lo presentamos a David,
Y le digo, el sexto hombre, y expliqué como qué era el sexto hombre, pero... No, sí se entiende. David. No, explicaste no. Me preguntaste si entendía la referencia. Te dije que me dijiste, ¿mirás básquet? Y yo te dije, no miro, pero entiendo. Pero no sabías que era el sexto hombre. El sexto hombre, viste, en un equipo de básquet son 5 titulares. Sí, o sea, el básquet se juega a 5. Los 5 iniciales son los 5 titulares, pero se habla del sexto hombre de uno que es como un titular, porque un jugador no aguanta los 40 minutos de partido o los 4 cuartos. Entonces tenés siempre sentado uno en el banco que es igual a un titular, pero entra después. Bueno, por ejemplo, Manu Ginóbili en los Spurs, en sus primeras 2 temporadas, era considerado el sexto, era suplente. Claro, pero no es un suplente, digamos. Claro. Bueno, acá David vendría a ser como... podría ser el sexto no, hombre. elegí Tony Kukoc porque El sexto Ginóbili fue demasiado. hombre de la pata que siempre nos aporta Lau, que nos aporta Juan, sobre todo, ¿no? Vinculados a Defensa Nacional, vinculados a la Antártida, a Malvinas. Así que, David, ¿qué tenés? ¿Puedo cortar algo antes? Porque me gusta leer los comentarios a mí. Claro. Fran, antes de que termine, la gente pregunta si hay algún libro sobre la historia de la India que recomiendes. Me parece que un libro que es vasto, pero que toca un montón de puntos y es un clasicazo, es el libro que escribió Jawaharlal Nehru, de hecho, el primer ministro, preso, llamado... ¿Querés deletrearlo o algo así? Jawaharlal es Jawaharlal. Bien, por ahí. Nehru. Sobre...